En México hay cosas que caminan fuera del mapa, criaturas que no salen en los libros ni en los noticieros, pero que se esconden en montes, en lagunas, en pueblos donde la gente prefiere no hablar. Y no son fantasmas, son críptidos. Seres que han sido vistos por campesinos, soldados, pescadores e incluso presidentes. Criaturas con cuerpo de perro y mirada humana, con alas negras que cubren la luna, con manos que salen del agua para jalarte al fondo. En este video te presentaré 9 críptidos mexicanos, algunos antiguos, otros modernos, unos reales y otros demasiado reales. Historias que cruzan la línea entre leyenda y advertencia, porque si hay algo peor que ver a un monstruo, es saber que nadie te va a creer. I Go You Destroys presenta los 9 críptidos más perturbadores de México. Pero antes, brevemente, revisa si sigues suscrito al canal. En las últimas semanas, muchos creadores han reportado que YouTube está desuscribiendo usuarios sin aviso. Si ya no estás suscrito, vuelve a hacerlo. Es gratis y rápido. Ahora sí, comencemos. Número 9. El hombre jaguar de Chiapas. El rugido que parece humano. En la profundidad verde y espesa de la selva lacandona, donde la niebla es más espesa que el aire y los árboles parecen murmurar entre ellos, hay quienes afirman haber visto una figura que no pertenece ni al mundo animal ni al humano. Lo llaman el hombre jaguar. Las leyendas locales lo describen como una criatura alta, cubierta de un pelaje oscuro con manchas, con garras que brillan bajo la luna y unos ojos que no reflejan la luz. La devoran. Dicen que se mueve entre la vegetación como si conociera cada raíz, cada piedra, que aparece en la frontera entre lo sagrado y lo prohibido, y que, cuando ruge, su sonido parece mitad rugido, mitad grito humano. No es un jaguar, no es un hombre, es algo que se mueve en la grieta entre ambos. Los lacandones, guardianes ancestrales de la selva, afirman que es el espíritu encarnado del dios Balam, protector de la tierra, que aparece cuando la selva está siendo violada o saqueada. Para ellos, no es un monstruo, es un castigo. Pero hay reportes más recientes, guardias forestales, turistas, incluso elementos del ejército que describen los avistamientos de una figura humanoide con extremidades desproporcionadas, moviéndose de noche por zonas de difícil acceso. En algunos casos han encontrado huellas gigantes de felino con marcas humanas en el talón. Algunos dicen que se trata de un experimento genético fallido, producto de traficantes de animales exóticos y laboratorios clandestinos. Otros aseguran que es un nahual moderno, un brujo que logró la fusión perfecta entre hombre y jaguar. Todos coinciden en algo: cuando escuchas su rugido, ya es demasiado tarde para escapar. La selva lo esconde, la ciencia lo niega, pero los que han visto al hombre jaguar ya no lo pueden olvidar. Número 8. El aluche o alux, el duende que exige respeto. En la penumbra de la selva maya, entre los cenotes silenciosos y templos olvidados por el tiempo, aún habitan los aluches, pequeñas criaturas de otro mundo que no se ven a menos que ellos quieran que los veas. Se dice que miden menos de medio metro y que visten con ropas antiguas. Pueden aparecer como niños, viejos o incluso animales. Pero no te confundas, no son juguetones como los duendes de las caricaturas. Los aluches protegen la tierra y castigan a quien la viola. Los relatos vienen desde hace siglos, transmitidos por generaciones de mayas. Cada vez que se inicia la construcción de un camino, un hotel o un campo en la península de Yucatán, los más sabios recomiendan pedir permiso a los aluches, o de lo contrario, comienzan las desgracias. Maquinaria que falla sin explicación, trabajadores heridos, materiales que desaparecen. En 2023, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en redes sociales una foto donde, según él, aparece un aluche captado por una cámara en una obra del Tren Maya. Muchos se burlaron, pero para quienes han vivido en la región no era novedad. Ellos saben que los aluches no quieren atención, solo respeto. En algunas comunidades aún se construyen pequeñas casitas llamadas Catal Alush para alojarlos y mantenerlos contentos. Quien les deja ofrendas, maíz, miel, copal, gana su protección. Pero quien se burla, quien destruye sin pedir permiso,
puede despertar con pesadillas, accidentes o incluso perderse en la selva para nunca volver. La ciencia los descarta como superstición, pero incluso arqueólogos han reportado ruidos extraños, risas diminutas, pasos en sitios cerrados y cosas que desaparecen sin lógica. Duendes, energías antiguas, críptidos con raíces prehispánicas. Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que, en la selva maya, no estás solo, aunque no veas a nadie. Número 7. El cadejo, el perro que no es perro. En las calles de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y hasta en las colonias más oscuras de la Ciudad de México hay quienes todavía bajan la voz cuando lo mencionan. No digas su nombre, el cadejo escucha. Se trata de un perro, pero no como cualquier otro. Es grande, desproporcionado, con ojos brillantes como brasas encendidas y un olor entre azufre y tierra podrida. No ladra, no gruñe, solo te sigue, y si lo ves alguna vez, puedes considerarte advertido. Si lo ves 3 veces, no llegas al cuarto encuentro. Existen 2 versiones, el cadejo blanco y el cadejo negro. El blanco, dicen, protege a los justos, a los borrachos perdidos que no buscan pelea, a los que andan de noche por necesidad. Pero el cadejo negro, ese es otra historia. Ese es un castigo, un verdugo que no corre ni ataca, te sigue hasta que tú solito te destruyes. Muchos afirman haberlo visto en cantinas, en callejones, incluso en carreteras de madrugada, taxistas, traileros, personas en situación de calle. Historias donde aparece de la nada, con garras que golpean el pavimento sin dejar huella, con una respiración fuerte como si algo enorme estuviera justo detrás de ti. Críptido, demonio, reflejo de la culpa, nadie lo sabe. Lo que sí es real es que el mito del cadejo ha sido recogido en varias regiones de México y Centroamérica con testimonios de encuentros que tienen algo en común, un miedo profundo, casi animal, que persiste incluso años después. Dicen que si caminas solo y escuchas pasos detrás, no corras, no mires atrás y sobre todo no hables, porque si lo nombras, te encuentra. Número 6. La Ahuizotl, la garra que sale del agua. Antes de que México tuviera calles, ya tenía monstruos, y entre los más temidos por los mexicas estaba el Ahuizotl, una criatura acuática con cuerpo de perro o nutria, pero con un detalle imposible, una mano humana al final de la cola. Según los antiguos códices, el Ahuizotl vivía en lagos, ríos y canales, especialmente en aguas turbias y profundas. Se ocultaba entre los lirios, esperando en silencio, y cuando alguien se acercaba al borde, su cola salía, agarraba al desprevenido y lo arrastraba al fondo. Pero no solo mataba, devoraba los ojos, las uñas y los dientes, y cuando los sacerdotes mexicas encontraban estos cadáveres flotando, desfigurados, decían que no se les podía llorar ni tocar, eran elegidos de los dioses. La leyenda dice que quien muere por el Ahuizotl no va al Mictlán como los demás, sino al Tlalocán, el paraíso del agua, reservado solo para los ahogados y los tocados por divinidades acuáticas. Un privilegio, si es que crees en eso, mientras te arrastra una garra al fondo de una laguna. Hoy, la leyenda sigue viva en lugares como Xochimilco, Chalco y ciertos ríos del sur. Lancheros cuentan que, de noche, han escuchado chapoteos sin causa, que hay zonas donde los animales no se acercan y que algunos cuerpos recuperados del agua muestran heridas que no cuadran con animales conocidos. Algunos dicen que el Ahuizotl es un críptido real, una especie desconocida con instinto asesino. Otros creen que es una presencia espiritual que protege las aguas de los humanos que las ensucian, saquean o profanan. Sea lo que sea, los más viejos tienen claro algo. Si ves que el agua se agita sin razón, no te acerques. Puede que no sea el viento, puede que no estés solo. Número 5. La bestia de Tecolutla, el monstruo que el mar devolvió. Costa de Tecolutla, Veracruz. Amanecía en marzo de 1969 cuando los pescadores encontraron algo que no debería existir. En la playa, varado como una ofrenda del océano, yacía el cadáver de una criatura de más de 20 metros de largo, sin ojos visibles, sin huesos expuestos, con un cuerpo gelatinoso cubierto de pelo blanco. Los lugareños la llamaron la bestia de Tecolutla. Las fotos dieron la vuelta al país,
Apareció en periódicos, revistas e incluso fue mostrada como atracción durante semanas mientras la gente viajaba desde otras ciudades solo para verla con sus propios ojos. Algunos decían que era un dinosaurio marino, una criatura prehistórica que había sobrevivido en las profundidades. Otros que era un castigo de Dios, un símbolo del fin de los tiempos, y los más prácticos aseguraban que solo se trataba de un cachalote descompuesto, lo cual sí podría explicar el pelo y la forma, pero no las proporciones, ni el hecho de que nunca se realizó un análisis oficial. A lo largo de los años, el caso fue olvidado por la ciencia, pero nunca por los habitantes de Tecolutla. Hay quienes afirman que, desde entonces, el mar se mueve distinto en esa zona, que ciertos pescadores desaparecen sin dejar rastro y que en noches de luna llena se escuchan lamentos profundos saliendo del agua como si algo gigantesco aún nadara cerca de la costa. Fue un animal desconocido, un fraude, una criatura que el océano ya no quiso guardar. Nadie lo sabe, pero las fotos existen y lo que es peor, el mar no ha vuelto a devolver algo así desde entonces. Quizá porque esta vez lo que sea que está ahí abajo aún no ha muerto. Número 4. El hombre pájaro de Monterrey, el ser que cayó del cielo. En Monterrey, entre fábricas, cerros y avenidas interminables, hubo un tiempo en que los niños no salían de noche y los adultos miraban al cielo con miedo. Corría la década de los 80 cuando comenzaron a circular testimonios de un ser alado de más de 2 metros de alto con alas de murciélago, ojos rojos y rostro humanoide. Lo llamaron el hombre pájaro y el primer gran testimonio llegó en 1984. Una mujer policía aseguró haberlo visto flotando fuera de su patrulla y describió que el miedo fue tan intenso que perdió el conocimiento. Los medios locales explotaron la historia, el caso llegó incluso a la televisión nacional y con eso comenzaron a surgir más testimonios en cadena. Habitantes de distintas colonias reportaron a un ser que descendía del cielo en silencio y que se desplazaba con movimientos antinaturales, como si flotara, como si no perteneciera a este mundo. Algunos decían que traía un mensaje, otros que era una especie de ángel caído o presagio de algo peor. Los más racionales dijeron que era histeria colectiva o una mezcla de psicosis urbana y confusión con grandes aves como sopilotes o lechuzas, pero otros aseguran que incluso militares lo persiguieron en el Cerro de las Mitras sin éxito, que lo vieron subir verticalmente como si el aire lo obedeciera. En los años siguientes, los avistamientos fueron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. Incluso en años recientes, en zonas como Apodaca o Santa Catarina, se han reportado figuras obscuras sobrevolando a baja altura sin explicación lógica. ¿Era un críptido, un experimento, un ser de otro mundo o solo el miedo tomando forma alada? En Monterrey, donde el concreto domina el paisaje, aún queda un espacio para el misterio, y cuando la noche cae sobre los cerros, más de uno aún mira hacia arriba por si regresa. Número 3. La Tlanchana, la sirena que arrastra a los hombres al fondo. En los lagos oscuros del valle de Toluca, donde la bruma parece flotar sobre el agua como un velo de otro mundo, existe una leyenda tan vieja como los pueblos que habitan sus orillas. La Tlanchana, a primera vista, parece una sirena hermosa de cabello largo y negro, con torso humano y sonrisa seductora, pero su cuerpo termina en una larga cola de serpiente acuática cubierta de escamas brillantes y movimiento hipnótico. No canta, no hechiza, simplemente espera. Según la tradición otomí y matlatzinca, la Tlanchana es una entidad antigua, hija del agua y la tierra. Durante siglos ha sido descrita como una guardiana de los cuerpos de agua, pero también como una ejecutora. Si alguien se burla de ella, contamina el lago o simplemente tiene la mala suerte de mirarla demasiado tiempo, ella lo arrastra al fondo. Pescadores de lugares como Metepec, Lerma o Almoloya han dicho verla en la distancia, sentada sobre una roca o deslizándose entre los juncos al atardecer. Lo inquietante no es que la vean, sino que siempre, horas o días después, aparece un cuerpo flotando. A mediados del siglo XX, varias muertes por ahogamiento sin causa clara fueron atribuidas a la Tlanchana. Personas que sabían nadar perfectamente, zonas sin corriente, sin profundidad letal, y sin embargo, nadie salía con vida.
Hoy en día, algunos aseguran que se aparece más seguido cuando hay obras, drenaje o actividades humanas invasivas cerca de los lagos. Como si estuviera recordando que el agua no nos pertenece, que lo que está debajo del espejo líquido también tiene poder. La atlanchana no busca amor, no busca fama, solo quiere que la dejen en paz, y si no lo haces, te lleva con ella. Número 2. El chupacabras, la criatura que drenaba más que sangre. A mediados de los años 90, México se paralizó por una criatura que nadie veía, pero todos temían. Aparecía de noche, atacaba en rancherías, campos y comunidades rurales. No dejaba rastros de lucha, no se escuchaban ladridos, no había testigos, solo quedaban los cuerpos. Chivos, borregos, vacas, sin una sola gota de sangre. Había mordidas, había 2 orificios limpios en el cuello, y había algo más, miedo. Lo llamaron el chupacabras. Rápidamente los medios lo convirtieron en una obsesión nacional. Noticieros, caricaturas, programas de revista y hasta boletines del gobierno hablaban del fenómeno. Se decía que medía entre 1,20 y 1,50, con piel escamosa, ojos rojos, colmillos afilados y una lengua retráctil que absorbía sangre. Parecía un murciélago mezclado con reptil, salido del mismísimo infierno. Pero mientras la paranoia crecía, también lo hacían las dudas. ¿Por qué aparecía justo en un momento de crisis económica? ¿Por qué la gente hablaba más del chupacabras que del Fobaproa o del asesinato de Colosio? Algunos aseguran que el gobierno de Salinas lo usó como cortina de humo y que el chupacabras fue el primer gran caso de manipulación mediática con una criatura sobrenatural. Sin embargo, los animales muertos sí estaban ahí. Los reportes sí llegaron y hubo quienes juraron haberlo visto, una sombra saltando cerca de 2 metros. Ojos que brillaban entre el monte, gruñidos guturales y el silencio absoluto después del ataque. Con los años, el mito fue perdiendo fuerza, pero en zonas de Veracruz, Puebla, Chiapas y Sonora todavía se reportan ataques extraños al ganado. Y, aunque los científicos digan que fue una histeria colectiva, hay rancheros que, hasta la fecha, duermen con escopetas cerca por si el chupacabras decide volver. Porque mientras no haya una prueba, tampoco hay una explicación. Número 1. El nahual, el que camina con 2 sombras. No hay rincón de México donde no se haya escuchado esta palabra, nahual. Para algunos es un brujo, para otros es un monstruo, pero todos coinciden en algo. El nahual es un hombre que puede transformarse en animal y no lo hace para entretener. La leyenda viene desde los tiempos prehispánicos. En la cosmovisión mexica y maya se creía que cada persona tenía un espíritu animal, un jaguar, un coyote, un búho. Pero algunos sabían cómo romper la línea entre lo humano y lo salvaje, y cuando lo hacían, adquirían poder a un precio. El nahual puede caminar como hombre de día y correr como bestia de noche. Puede observarte desde los techos y seguirte con garras o acecharte con ojos que no parpadean. Y lo más inquietante, puede ser alguien que ya conoces. Historias de nahuales hay por todo el país. En Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Chiapas, cuentan que se les ve transformarse en perros negros gigantes, cerdos imposibles, aves deformes que se estrellan contra las ventanas o se arrastran por los tejados. En muchas comunidades indígenas aún se les teme más que al diablo y se les culpa por enfermedades, abortos espontáneos, cosechas arruinadas. Y si se identifica a un nahual, no se llama a la policía, se le quema vivo. La ciencia no lo acepta, los medios lo ignoran, pero la gente sigue dejando sal, espejos y cruces en las puertas para espantarlo. Porque el nahual no es solo un críptido, es la encarnación del odio, el rencor y la oscuridad humana, un hombre que se convirtió en animal para no volver a ser humano, nunca más. Hay cosas que no necesitan prueba para dar miedo, porque lo que asusta de verdad no es lo que podemos ver, es lo que podría estar ahí, escondido, esperando. Los críptidos mexicanos no solo habitan selvas, montañas y lagunas, también viven en las historias de los abuelos, en los silencios de los pueblos, en esos lugares donde la ciencia no entra, porque no quiere salir con las manos vacías. Quizá nunca sabremos si estas criaturas existen, pero mientras sigan apareciendo testimonios, huellas sin dueño, y cuerpos que el mar regresa sin ojos ni alma, seguiremos contando estas historias, porque negar su existencia no los hace menos reales, solo nos deja más solos. Cuando caiga la noche,
y algo nos respire en la nuca. Las palabras clave para saber que llegaron al final de este video van a ser: las lechuzas no son brujas. ¿Qué mejor que al final de un video de críptidos para explicarle a la gente que no, que una lechucita no es una bruja y no les tienes que hacer daño? Es ilegal, y si tú alguna vez lastimaste a una lechuza, ojalá que te encuentren las autoridades. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy IGoYoDestroys, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.